que enfrentar, las personas más complejas que Jesús tuvo que enfrentarse en su ministerio, no fueron los ancianos, no fueron los lisiados, no fueron los jóvenes, no fueron los niños, las mujeres. Para Jesús, la gente más compleja o complicada que le tocó enfrentar fueron los religiosos. Las personas más difíciles y conflictivas que el Señor tuvo que enfrentar fueron gente religiosa. Es interesante. Jesús, las personas que más criticó fueron gente que se sentía moralmente correcta, que Jesús los enfrentó, Jesús los criticó. Es interesante que los religiosos saben las cosas correctas. Es interesante que las personas religiosas dicen las cosas correctas, pero no viven las cosas correctas. Quiero que usted pueda ir entendiéndonos y nos vamos a ir metiendo en un tema que es de verdad tremendamente cuando nosotros como gente que amamos a Dios comenzamos a despreciar las cosas sagradas. ¿Sabe qué? Los religiosos saben hablar, los religiosos saben y dicen tener fe. Los religiosos dicen conocer, pero no saben muchas veces que sus vidas están lejos de Dios. Los religiosos. Jesús cuenta en una parábola que van dos hombres al templo a orar. Eso usted lo va a encontrar en Lucas capítulo 18. Y en esa porción dice Lucas 18 del verso 10, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un publicano. ¿Quién era el fariseo? El que conocía la ley, el que hablaba, el que guardaba. Era el religioso, el fariseo y el publicano. ¿Quién era el publicano? El pecador, el mentiroso, el ladrón, el que supuestamente no sabe nada de Dios. Y Jesús cuenta esta historia, que estos dos hombres van al templo a orar. Y dice la Biblia que el fariseo oraba y decía, puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera, Dios, así oraba el fariseo, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injusto, adúltero, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y así oraba este fariseo, sintiéndose superior, sintiéndose grande, sintiendo que hace las cosas bien. Más el publicano, Jesús cuenta en su historia, estando lejos, dice que no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propicio a mi pecador. Jesús dice, os digo que el publicano, descendió justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, dijo Jesús, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo quiero decirte que como religiosos, Dios nos pone una regla distinta. La Biblia nos muestra que no solo debemos saber lo correcto como el religioso, sino que debemos hacer las cosas con la actitud correcta. Dios no solo quiere ver que tú sabes las cosas. Dios no solo quiere ver que haces las cosas, sino también Dios le interesa mucho con cuál actitud tú te atreves a hacer las cosas. Yo quiero decirte que Dios no mira como mira el hombre. Un día dice la Biblia que Dios mandó al profeta a orar por el futuro rey de Israel. Y le dice Dios, anda a la casa de Isaí y allí va a haber un muchacho y tú vas a orar por él. Y la Biblia dice que llegó el profeta a la casa de Isaí y le dijo, vengo a orar, Dios me mandó, tengo que orar por uno de tus hijos.
El papá dice debe ser Eliab porque él es grande, es corpulento. Él es musculoso, parece pastor, debe ser él. Y cuando entra, el profeta dice sí, debe ser él porque es grande. Y Dios dice, ese no es. Lo que tú miras, yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque Jehová mira el corazón del hombre. Porque para Dios no es solamente importante lo que se ve aparentemente. Dios ve la actitud que hay en nuestro corazón. Y en este día, en el Señor, yo quiero hablarte cuando nosotros despreciamos lo sagrado. Y a veces nosotros nos sentimos religiosos, nos sentimos que conocemos, que sabemos, nos conocimos la Biblia de tapa a tapa. Pero nuestro corazón no es el correcto. Y somos como el publicano y el fariseo. El fariseo pensaba que hacía las cosas bien, que decía las cosas correctas, pero bajó no justificado. Por eso es importante que podamos entender que nosotros como hijos de Dios también podemos ser como este fariseo, despreciar las cosas santas del Señor. Yo les quiero mostrar a través de la Biblia el contexto del texto que nosotros leímos. El caso de los hijos de Elí, una historia triste. Una familia de verdad, yo cuando leo este pasaje para mí es una historia triste, porque veo cómo una familia del sacerdote están viviendo completamente perdidos. Ellos son una familia, Elí es una familia especial que tenía la honra de servir al Señor. Lo servían en el ministerio. Los hijos de Elí eran sacerdotes. Sabían las cosas correctas, hacían las cosas correctas, sabían cómo eran los rituales, sabían cómo era la oración, sabían lo que decía la palabra. Pero estos jóvenes, ¿saben lo que sucede con estos jóvenes? Dice la Biblia que estos jóvenes menospreciaban las cosas santas de Dios. Tristemente hoy vivimos así. Jóvenes que están en nuestra iglesia, conocen nuestros coros, hermanos que saben lo que sucede en la iglesia, conocen la rutina, saben las oraciones, conocen la Biblia, pero menosprecian, no cuidan, no valoran lo que Dios ha puesto en sus manos. ¿Quiere leer esta historia triste de esta familia de Elí? Vaya conmigo a 1 de Samuel capítulo 2. Vamos a ir poniéndola ahí en pantalla, cosa que todos puedan leerla, pero yo te invito que tú puedas en esta semana leer este hermoso libro, te va a bendecir mucho. Dice la historia bíblica, 1 de Samuel capítulo 2 verso 12, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificios, venía el criado del sacerdote, venían los empleados de los hijos de Elí, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y los metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y le decía al que sacrificaba: dame carne que usar para el sacerdote, porque no tomaré de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después tome tanto como quiera, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo te la tomaré por la fuerza. Mira lo que dice el verso 16. Perdón, el verso 17. Dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Te quiero hablar de cómo eran los hijos de Elí, los sacerdotes.
Hombres que tenían conocimiento pero miraban en poco la obra del Señor. Dice la Biblia que primero eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Es interesante, Elí, el padre, era el sacerdote principal. Los hijos también seguían el linaje. Pero es interesante, iglesia amada, aquí podemos ver, aquí usted tiene que ir aprendiendo algunos principios, usted tiene que abrir sus ojos y tiene que entender que el hecho de que un padre que ame a Dios, el hecho de que un padre sea el sacerdote del Dios Altísimo, no significa que sus hijos sean tan santos como él. Debemos entender que la salvación y la actitud hacia la salvación es un asunto netamente personal. No porque yo sea pastor, mis hijos tienen que ser pastores y usted tiene que tratarlos como tales. No, porque el llamado de Dios y el servicio a Dios es algo netamente personal. Es interesante, pero la Biblia dice que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. El no tener conocimiento de Jehová no significa que no sabían. No significa que no habían escuchado. Ellos habían escuchado. Ellos sabían las historias del Mar Rojo, de la muerte de los primogénitos, de las plagas de los egipcios. Ellos sabían. Pero cuando la Biblia dice que ellos no tenían conocimiento de Jehová, ese conocer, la Biblia habla de tener una experiencia personal, diaria. Ellos solo tenían información. Los hijos de Elí solamente tenían historias, pero no tenían una vida, una relación con Dios. Cuando tú tienes solamente información, cuando tú no entiendes a quién estás sirviendo, todo lo que tú hagas para Dios va a ser menospreciado. Todo lo que tú hagas para Dios va a ser menospreciado. Mira, para algunos esta transmisión es un momento de amor, de adoración, de bendición. Para otro, simplemente esto es una molestia. Porque el que no conoce, el que no tiene una relación con Dios, va a menospreciar las cosas santas del Señor. La Biblia dice que los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Aunque ellos eran sacerdotes, aunque ellos conocían, ellos no respetaban las cosas sagradas. Ellos no respetaban. Yo te quiero preguntar, ¿tú eres temeroso de las cosas del Señor? ¿Tú eres temerosa de las cosas del Señor? ¿Quieres seguir viendo la historia? Mira, porque esto no termina así. Ellos no solamente menospreciaban las ofrendas. Quiero que tú puedas ver la historia de lo que hacían estos hijos. Verso 22, 1 Samuel capítulo 2, verso 22 en adelante. Nos dice así la palabra del Señor. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Quiero que tú puedas guardar esto en el corazón cuando menospreciamos las cosas del Señor, las cosas santas. Los hijos de Elí eran hombres impíos. No tenían conocimiento, no tenían una experiencia con Dios. Ellos tenían información, conocimiento de ciertas cosas, pero una relación con Dios no tenían. Aunque eran sacerdotes,
no respetaban las cosas sagradas. Cuando alguien venía a adorar, traer una ofrenda, ellos robaban de la ofrenda. No dejaban que los demás trajeran y terminaran su adoración al Señor. Más encima, los hijos de Elí eran sacerdotes de día y por la noche pecaban con las mujeres que venían, que velaban en las puertas. Estos hombres no tenían temor de Dios. Lo triste de esto, iglesia amada, es que mucha gente vive como los hijos de Elías, de Elí. Hay muchos cristianos que viven de la misma forma en este tiempo. Son sacerdotes de día, pero por la noche hacen y deshacen. Son gente que no valora las cosas que Dios ha hecho en su vida. Tanta gente. Tenemos en este tiempo un problema. Tanta gente que menosprecia las cosas santas de Dios. Tenemos tantos jóvenes, tanta hermandad, tanta gente en nuestras iglesias. Tristemente la iglesia muchas veces está llena de gente que son enteramente mundanas. Gente que vive en adulterio y piensan que no les va a pasar nada. Gente que tiene y comienza relaciones ilícitas. Noviazgo que se sueltan a sus deseos y no se ponen freno. Y luego quieren servir al Señor como que si las cosas no pasaran nada. Yo te quiero decir que hay un Dios fuerte y celoso que mira nuestras acciones. No solamente lo que hace, sino que también ve la intención de nuestro corazón. Tanta gente son como los hijos de Elí que toman las cosas santas de Dios, pero las menosprecian. Yo te quiero decir que los hijos de Elí no fueron personas honestas, no fueron personas respetuosas, no fueron gente que amara los asuntos del ministerio, los asuntos del Señor que Dios había puesto en sus manos. La Biblia enseña que al que más se le da, más se le demanda. Y si tú quieres servir al Señor, entre más alto puedas estar, Dios va a poner una presión más grande sobre tu vida. Por eso, los hijos de Elí, aunque tuvieron una honra mayor, también fue mayor el castigo. Y la Biblia dice que en un día murieron los dos, murió el padre, la familia fue destruida y no quedó más linaje, más familia de la casa de Elí. Porque jugar con las cosas santas del Señor no es un juego. Porque tocar las cosas santas del Señor te expone a la muerte. La Biblia dice que un día llevaban el arca y lo subieron a un carro tirado con bueyes. La Biblia decía que el arca había que llevarlo en los hombros, pero estos hombres la pusieron en buey y dice la Biblia que en un momento un buey tropezó y el arca se caía. Y un hombre con buenas intenciones, Usa, intentó afirmarla. Y la Biblia dice que la ira de Dios se encendió y mató a Usa. Un hombre con buenas intenciones. Usa significa fuerza humana. Un hombre que tiene buenas intenciones, pero Dios tiene principios. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y el que quiera servirle, la condición que Dios le va a pedir a todo hombre, a toda mujer, a todo joven, a todo anciano, es que viva y se guarde para Dios. Dios te va a demandar santidad. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la palabra del Señor. Por eso tú no puedes jugar hoy día, conectarte y terminar la conexión, terminar viendo cualquier cosa. Hoy día recibir una palabra y mañana salir y enredarte con un hombre o una mujer que no es tu esposo o no es tu esposa.
Tú tienes que vivir para el Señor. No menosprecies lo que el Señor ha puesto sobre ti, las cosas santas del Señor. La Biblia dice que Elí, y no quiero hablar desde una perspectiva familiar, lo que hizo malo Elí, porque voy por otro lado. La Biblia dice que Elí no fue un buen padre, dejó hacer a sus hijos. Pero en un momento viene un profeta y le habla a Elí. Y quiero que lo podamos poner. Segundo de Samuel, capítulo 2, verso 30. Podamos leerlo ahí juntos. La Biblia le habla a Elí, el encargado espiritual de la nación. Mira lo que Dios le había prometido a Elí y a su descendencia. Primera de Samuel 2, verso 30 dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Yo había dicho. Está hablando por mensaje de Dios. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Quiero que lo lea conmigo esto. Porque yo, es Dios, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios dice que yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Sabe que cuando buscaba la palabra honrar en el diccionario, la palabra honrar habla de respeto a alguien? La palabra de Dios dice que yo honraré a los que me honran. Y honrar es respetar. Honrar es enaltecer. Honrar es premiar. Es dar honor. Yo te quiero preguntar si tú realmente honras a Dios. La Biblia dice que yo honraré a los que me honran. La pregunta es si tú estás honrando al Señor en tu servicio, en tu vida, o eres de los que lo desprecian, eres de los que te aburre, eres de los que menosprecia, eres de los que miras todo en poco, todo te aburre, todo lo santo a ti te desagrada. Yo te quiero decir que así no se honra a Dios. Así se desprecia, así se tiene en poco. Pero la Biblia dice que el Señor honrará a los que lo honren. Yo te quiero preguntar, ¿tú estás haciendo del Señor? ¿Estás honrando a Dios? ¿Estás haciendo de la honra a Dios un estilo de tu vida, de tu conducta? Yo te decía al principio que no es solamente lo que hacemos, sino Dios ve algo más profundo. Es la intención con la que lo hacemos. Yo siempre le digo y le enseño a mi hijo, y le digo: hijo, tú estás en los controles. No es solamente que muevas un botón, es la intención con la cual tú lo haces. No es solamente venir a tocar, a cantar. No es solamente mover perillas. No es solamente llenar un espacio. No es solamente escribir en un libro. Es la intención con la cual tú lo haces. No es solamente hacer una clase. No es solamente encargarse de un departamento, hacer una visitación o hacer un llamado. Es la intención. Cuando tú honras las cosas santas de Dios, Dios va a poner honra sobre tu vida. Pero cuando tú funcionas por el cumplir con menosprecio, yo te quiero decir que hay un Dios que pesa en nuestros corazones. Lo que hemos perdido es el temor de Dios. Lo que hemos descuidado es que nuestros hermanos antiguos, nuestros viejitos, tal vez no conocían muchas cosas de la palabra, pero tenían un tremendo temor de Dios.
Eran tan especiales que oraban y tiritábamos en su presencia. ¿Qué tenían? No tenían nada, no tenían, pero había sobre ellos un peso de gloria, porque eran hombres, mujeres temerosas. Por eso lo que hagas, lo que Dios ponga en tus manos, cada vez que te congregues, hazlo con tu mejor actitud, con tu mejor honra al Señor, porque es para Él. Porque es para Él que lo hacemos. Yo te quiero decir que así dijo Dios, así le decía al profeta, a Elí. Pensaba tenerte para siempre, pero no. Porque yo voy a honrar a los que me honran, y a los que me desprecian los voy a tener por poco, los voy a tener en poco. Yo te quiero decir que si tú honras al Señor, el Señor pondrá honra sobre tu vida. Puede ser que nadie lo vea, puede ser que ningún hombre te felicite, puede ser que nadie reconozca lo que tú haces por amor al Señor, pero yo te quiero decir que la honra del Señor vendrá sobre tu vida. Yo conocí a una mujer que cada vez que hacía algo ella aportaba y ayudaba, pero ella quería recibir el aplauso. Esa mujer había que reconocerle y decirle siempre: y la hermana trajo la pintura. Ella quería halagos. Yo espero que tú no seas de eso, que no sepas la derecha lo que hace la izquierda, que tú esperes siempre la honra del Señor. Hay gente que ayuda y que cuando está mal dice: yo ayudo y a mí nadie me ayuda. Y eso Dios lo ve cuando tú ayudas por recibir algo, un aplauso, un halago, o realmente ayudas porque estás viendo al Señor, porque tienes conocimiento, conexión con Dios, y no eres como los hijos de Elí, que no tenían conocimiento, que no tenían experiencia con Dios. Tú sé un hombre que busque honrar al Señor. La honra es un principio bíblico. Dios honrará a los que le honran, y Dios no es hombre para mentir. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Los hijos de Elí no quisieron honrar a Dios, menospreciaban las cosas santas. Tú me puedes decir: pastor, ¿y cómo lo puedo hacer ahora yo si yo no hacemos el sacrificio, no atraímos el animal? Yo te quiero decir que hay muchas maneras en las cuales usted puede honrar a Dios. Yo le decía que honrar a Dios es respetar, es enaltecer, es premiar, es tenerlo primero en su mérito, es reconocerlo. ¿Sabes cómo puedes honrar a Dios? Con tu tiempo. Para ti esto puede ser algo, un culto que tú apurado lo tomas y pelando papas, tú haces las cosas, y lavando platos, tú miras, y tú puedes hacerlo y amén, te agradezco porque estás conectada. Pero honrar a Dios también puede ser sentarse a escuchar, así como María cuando estaba Jesús, que dejó todos los quehaceres y se sentó a escuchar al maestro. Honrar al Señor es orar cuando Dios dice vamos a orar, y no pararse e irse. Honrar al Señor es cuando viene el momento de las necesidades, decir, unirme a la oración y decir amén, Señor, haz un milagro en esas vidas que necesitan. Honrar a Dios es adorarlo cuando ponemos la música, porque no queremos entretenerte. Este culto primeramente tratamos de hacerlo siempre para el Señor. No es entretenerte o buscar la canción que a ti te guste. Te quiero animar a que vivas tu vida con temor delante del Señor. Yo te decía cómo podemos honrar al Señor. Lo podemos hacer con nuestro tiempo. David buscaba desde temprano al Señor, anhelaba su presencia, anhelaba estar en algo que tuviera contacto con Dios. David decía amén, yo estoy ahí.
¿Sabe lo que dice el Salmo 27? Dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para aprender en su templo. Honrar al Señor es amarlo, buscar sus tiempos. La Biblia dice que Daniel era un hombre que clamaba a Dios 3 veces al día. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tú oras? La Biblia deja registrado que él oraba 3 veces al día para mostrarte que él amaba y que honraba a Dios, le daba un tiempo de calidad. Lo más importante de tu día es el tiempo que tú compartas con Dios. Lo más importante que podemos hacer en nuestros días es tener un tiempo con Dios, es tener un tiempo con la palabra, es tener un contacto con lo divino. ¿Saben lo que dice la Biblia? Dice que Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios. Tú quieres irte al cielo, camina con Dios. Camina con Dios. Cuando tú caminas con Dios, lo tienes en tu día a día, lo tienes en tus decisiones, cuando lo tienes en tus relaciones, cuando lo tienes en tus negocios, tú estás honrando a Dios. Y la Biblia dice que el que me honra, yo le honro. Pero el que me desprecia será tenido por poco. Pastor, ¿qué más puedo hacer para honrar a Dios, para que Él sea parte de mi vida? Yo te quiero decir, usa tus talentos. La Biblia dice que David fue un músico y tocaba para adorar al Señor, y el Señor se glorificaba. Noé fue un constructor y edificó un arca. Lucas fue un médico y ofrecía su servicio. ¿Cómo honramos a Dios? Con todas tus habilidades, con todos tus talentos. Aquí hay algunas personas que son maestras. Ayudar a alguien que esté pasando un momento difícil. Aquí hay psicóloga. Ayudar a alguien que esté pasando algún trauma. Aquí hay algún maestro. Ayudar a alguien, algún viejito o viejita que esté pasando un problema en su casa y se esté lloviendo. Cuando ponemos nuestros talentos al Señor a disposición, nosotros estamos honrando a Dios. Nosotros estamos, ¿qué sabes tú? ¿Tienes habilidades en algo? Ponlo al servicio del Señor. Tal vez nadie te pagará, pero hay un Dios que nunca, no es deudor de nadie. Él te bendecirá. Porque el que me honra, yo le honro. Yo te digo, podemos adorar y honrar al Señor de muchas formas. Con nuestro talento, en nuestros días, con nuestros tesoros. La Biblia dice que donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Usted no finja, abra su corazón, que nunca el dinero lo domine. No sea como Ananías y Zafira, gente que el amor, cuando tuvo el dinero, le llenó el corazón su dinero. Y la Biblia dice que murieron, se perdieron. Con nuestros talentos, con nuestros tesoros, honramos al Señor, le damos a Dios lo que es de Él. Honramos al Señor. ¿Sabe cuándo? Cuando venimos al templo. A lo mejor muchos de ustedes se han acostumbrado a estar ahí en su cama, en su living, estando cómodo con su café al lado, teniendo un culto. Usted me dice, pastor, yo aquí oro también, leo la palabra. Pero yo te quiero decir que honramos al Señor llegando al templo, cuando demostramos respeto, cuando asistimos fielmente al Señor. Por algo dice la Biblia en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Tenemos muchas formas de honrar al Señor. Yo te quiero decir que Dios honrará siempre tu vida a medida que tú le honres a Él. Dios es un Dios que ve nuestro corazón. Dios es un Dios que ve lo que hacemos, no solo lo exterior, sino lo interno. Yo quiero cargarte el corazón de que tú no hagas las cosas por hacer,
que no juegues con las cosas santas del Señor. Y si Dios te pone una bendición a tu alcance, hazla con el mayor temor posible, porque tienes que entender y ver que es para el Señor. No es para el pastor, no es para la iglesia, es para Él. De Él recibiremos la recompensa. Quiero terminar contándote una historia que la aprendí mientras yo escribía la palabra. Venía a mi mente, a mi corazón, que va a ilustrar un poquito lo que Dios hace cuando honra a una persona. Un día hubo una audición en una ciudad y eligieron a las 100 mejores voces, las 100 mejores voces de la ciudad para hacer un número navideño. Solo en ese coro estaban las mejores voces. Los que eran aceptados en el casting, se le inflaba el pecho, se sentían los rockstar. 100 voces, las mejores voces, y entre ellos había una hija del Señor, quería cantar, quería ser parte del evento. Pero cuando estuvo en la audición, ella fue descartada porque su voz no era la más indicada, no era la mejor. Esta mujer amaba a Dios, amaba cantar y decía: Dios, qué sueño poder cantar. Cuando ensayaba el coro, era como ir a cantar ángeles. Esta niña creyente iba a los ensayos, no podía participar, pero se sabía todo. Decía: poder cantar ahí, Dios, sería un milagro. Pero sabía que ella había sido rechazada. El día de la presentación faltó un integrante, se enfermó uno de los integrantes del coro. La coreografía estaba incompleta. ¿Qué hacemos?, decía el director, ¿qué hacemos? Y miraron a la galería y vieron a la niña. Dijeron: ella se sabe la coreografía, tal vez no canta bien, le bajamos un poco el volumen a su micrófono y así completamos el cuadro. Así que la llamaron y le dijeron: oye, ¿sabes qué? Hubo un cupo, acompáñanos. Y esta niña pasó a ser parte de ese coro de 100 voces que cantaban como ángeles. Yo te quiero decir que eran 100 voces las que cantaban esa Navidad, pero solamente una voz llegaba al cielo. Eran 100 voces que se oían cantar para la gente, pero una de esas voces llegaba al cielo con una adoración que salía del corazón. Yo no sé cuáles son tus talentos, pero todo nace en nuestra disposición, en nuestro corazón. Cuando entendemos que las cosas santas del Señor tenemos que respetarlas, tenemos que cuidarlas. Yo te quiero decir esto, que solo Dios no solo ve lo que tú haces, Él también ve la actitud con la que tú lo haces. No solamente ve tu cuerpo, tu cáscara, Él ve la intención de tu corazón. Por eso no menosprecies lo sagrado. Tú estás sirviendo a un Dios fuerte y celoso. A los que me honran, dice, yo los honraré, pero los que me menosprecian serán tenidos en poco. Yo te quiero decir y terminar con esto. En medio de este ambiente de los hijos de Elí, en medio de este ambiente de esos hijos carnales que no conocían de Dios, que abusaban de las ofrendas, que se metían con las mujeres, que menospreciaban todo lo sagrado. Si tú lees la historia, 2 de Samuel capítulo 2, la Biblia nos dice que en ese ambiente había un jovencito llamado Samuel, que no se contaminaba, que servía al Señor, que actuaba no como los otros caminaban, sino que se guardaba delante del Señor. Y la Biblia dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres, y Dios estaba con él.
Si tú menosprecias las cosas, yo quiero decirte que Dios va a levantar a alguien. Dios siempre va a levantar a un Samuel que le va a adorar, que le va a servir, que lo va a hacer con entrega. Yo oro al Señor y le digo: Señor, no permitas que otro haga lo que tú me estás dando la oportunidad de hacer, porque quiero hacerlo con temor. Puedo tener muchas falencias, puedo tener muchos errores, pero cuando Dios ve que hay una actitud correcta, la gracia del Señor suple, te cubre, te viste con toda tu necesidad. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos donde está. Dile: Señor, no quiero ser como estos hijos de Eli. No quiero ser como estos hombres, Señor. Yo quiero vivir bajo un temor. Que cuando sirva lo haga con temor, con reverencia. Que cuando ame, que cuando salude no lo haga por cortesía, sino lo haga porque son mis hermanos, son mis hermanas. Señor, en el nombre de Jesús oro en este momento para que tú nos alinees nuevamente a amar lo sagrado, a amar las cosas santas, a honrarte, a tenerte siempre en primer lugar. En el nombre de Jesús. Señor, no nos permitas que juguemos con las cosas santas, porque tú no puedes ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Señor, en el nombre de Jesús, oro para que mis hermanos, mis hermanas, para que los jóvenes, para que las ancianas tengan un corazón correcto delante de ti. En el nombre de Jesús, líbranos, Señor, de despreciar lo sagrado. Líbranos de despreciar las cosas santas. Líbranos de mirar en poco a nuestros hermanos, nuestras funciones, nuestros trabajos, porque todo lo que hacemos queremos hacerlo con el corazón para ti. En el nombre de Jesús, derrama tu gracia. Visita cada corazón que está detrás de las pantallas. Que tú, Señor, les sane su corazón y tú les ayudes a vivir agradándote siempre a ti primero. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.